favor, al libro de Hechos, capítulo 5, empezando en el versículo 27. Vamos a leer una buena porción de este capítulo ahorita. Y cuando vayan encontrando, por favor, digan amén, hermanos, ahí donde están sentados. Amén, amén, amén. El tema de esta mañana está titulado: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y ese título, hermanos, no lo saqué yo de mi mente, quisiera ser yo tan inteligente, pero eso, literalmente así como está escrito en lo que vamos a leer hoy. Es muy importante eso, es muy importante llevarse esa idea en la mente hoy, antes que se te acabe este culto, a la hora que usted se vaya a su casa, cuando esté en su trabajo mañana, cuando esté en su casa, cuando esté con sus amigos, cuando esté con su familia. Hay que recordar esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a leer lo que dice Hechos 5:27. Dice: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Hablando del nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Otra vez Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero hacer un paréntesis ahí. La Biblia Nueva Versión Internacional me gusta un poquito más cómo escribe eso, porque en inglés, no sé en español, pero en la NIV dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, con un signo de exclamación. Ellos lo dijeron de una manera asertiva. Ellos no estaban jugando, no estaban titubeando. Ellos sabían lo que estaban diciendo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, hablando de los muertos, y quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es una parte muy bonita, difícil para Pedro y Juan, lo que estaban viviendo ellos en este momento, pero bonita verla hoy en este día y ver el avance, o sea, cuánto ha avanzado el cristianismo en este mundo. Para esos días, solo para que tengan una idea de lo que está pasando, Hechos capítulo 5, Jesús no tiene mucho de haber ascendido al cielo. El cristianismo es relativamente nuevo, es algo bien nuevo en el mundo. Ya pasó en el capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando todos los apóstoles estaban reunidos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. La gente los oyó hablar en diferentes idiomas, y ellos a través de ese don de esa manifestación del Espíritu Santo, ellos pudieron hablarle al resto de la gente, a la gente que estaba visitando a Jerusalén por las fiestas en esa época. Ellos pudieron testificar del trabajo, de la vida, del ministerio del Señor Jesús en esos 3 años que ellos pasaron con él, con el Señor Jesús. Eso es lo que pasó en el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2 de Hechos también, al terminar el capítulo, dice la Biblia de que se añadieron ese día 3,000 gentes a la congregación, a la iglesia, digamos, a la primera iglesia. Imagínense, en un día tuvieron una mega iglesia. La primera iglesia de Pedro fue una mega iglesia así en un ratito. 3,000 gentes. En el capítulo 4 vemos de que él sigue predicando. Ya lo han arrestado otra vez. Lo arrestan porque él va con Juan camino al templo que se llama Hermoso, o en español Hermosa. En español es hermosa, en inglés es beautiful. En inglés no diferencian entre hermoso o hermosa. Ahí solo beautiful es beautiful para los dos géneros. Bueno, el punto es esto, de que ellos van entrando al templo. Oiga esto, yo siento que se me estaba yendo el volumen. 40 años de estar enfrente del templo. 40 años. 40 años de estarle pidiendo a gente. 40 años de estarle diciendo a la gente que necesita que lo mantengan, porque él no puede trabajar, él no puede hacer nada, él no puede levantarse porque no puede ni caminar. Tiene que usar a gente que lo conocen a él para que lo lleven a las puertas del templo Hermosa, y ahí tiene que estar él afuera pidiendo. Llega Pedro y Juan y él les pide algo de dinero, quizás algo de comer, quizás algo de beber, y Pedro y Juan le dicen: mírame,
mírame. Y porque quizás él con mucha pena pedía dinero. Quizás él lo hacía viendo hasta el suelo. Él no hacía, porque no tenía orgullo. ¿Ok? ¿Cuánta gente tiene orgullo a la hora de ir a pedir prestado o a la hora de pedir regalado, verdad? Es bien difícil eso, porque por nuestro orgullo queremos nosotros mismos proveer por nosotros mismos, pero él no podía hacer eso. Entonces Pedro y Juan le dicen, míranos. Y cuando el hombre levanta su vista y los ve, le dice, no tengo ni oro, ni plata, no tengo nada que te pueda dar, pero lo que te puedo dar en el nombre de Cristo Jesús es que tú vas a ser sanado en este momento. Y lo recogen, lo levantan, lo llevan al templo, la gente lo ve caminar. Gente que había pasado 40 años de su vida, ese hombre sentado ahí al lado de la puerta de ese templo, lo vio caminar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos lo vieron caminar. Toman a Pedro y a Juan, los líderes, se los llevan ellos como a una mini corte, pero primero se los llevan a la cárcel, pasan una noche en la cárcel y luego en la mañana los sacan y ellos quieren ver qué pueden hacer con Pedro y Juan, porque ellos están rompiendo ciertas reglas, ellos están haciendo cosas en contra de los líderes del templo, porque ellos están predicando en el nombre de Jesús. Okay. Ellos están usando la autoridad del nombre de Jesús para sanar a gente. Ellos se dan cuenta que no les pueden hacer nada porque todo el pueblo de Israel estaba contento. Todo el mundo había visto que este hombre que no podía caminar por 40 años, ahora andaba caminando y andaba caminando simplemente por el nombre, por la sanidad que recibió en el nombre del Señor Jesús. Nadie podía tocar a Pedro y a Juan en ese momento porque si no iban a tener una revolución, una mini revolución, digamos, en Jerusalén en ese momento. Bueno, el punto es que esta es la segunda vez que los arrestan en el libro de Hechos. Okay. Ellos ya han sido arrestados una vez, los arrestan otra vez porque después de la primera vez que los arrestan, les dan una amenaza. Y esa amenaza es, no pueden seguir predicando de ninguna manera, no pueden seguir haciendo ningún milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. No lo pueden hacer porque es blasfemia, okay, porque lo están poniendo al nivel de Dios y no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hacen Pedro y Juan? Definitivamente no obedecen al hombre. Ellos le hacen caso a Dios porque ellos están convencidos de algo. Algo que quiero que notemos ahí en el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos por sus experiencias que habían tenido con el Señor Jesús, lo que ellos habían visto, ellos no podían dejar de predicar. Así debería de verse nuestro cristianismo, hermanos. Cuando nosotros hemos experimentado una relación real con Cristo, no podemos dejar de decirle a la gente que Cristo es real, que Dios es Dios, que Jesús es Dios, que Él vino al mundo en forma de hombre. Él vivió perfectamente 33 años de su vida, los vivió perfectos. Él murió en la cruz por mis pecados y Él al tercer día de su propia voluntad resucitó. Eso es muy importante creerlo. Hay mucha gente hoy en día, dice cristianos, que dicen, sí, yo creo en Jesús, pero no creen en la resurrección. ¿Cómo vas a creer en Jesús sin creer en la resurrección? Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección, si Él no resucitó, ¿cómo puedo creer de que yo voy a resucitar un día? ¿Me entiende? Yo tengo que adorar a un Dios que ha hecho lo que Él espera que yo pueda hacer un día. Él vivió perfectamente. ¿Por qué quiere que yo trate de vivir lo más perfectamente que yo pueda? Porque Él ya lo hizo. Porque es que yo sé que yo un día voy a morir, pero sé que también voy a resucitar un día y voy a estar en su presencia. Porque Él ya lo hizo, ¿me entiende? Por eso es que tenemos estas doctrinas en nuestra fe. Bueno, entonces en este momento ellos están delante del Sanedrín y tienen que recibir un castigo, pero antes de llegar a este punto, sí, aquí hay un agua, aquí hay un agua. Perdón, es relativamente nuevo este púlpito, me estoy acostumbrando y lo siento bien chiquito. Ok, el punto es de que están delante del Sanedrín, ellos van a recibir un castigo, pero antes de llegar a eso yo les quiero contar algo. ¿Cuántos saben quién es, cuando digas el nombre, quién es John Lennon? Levanten su mano. ¿Conocen a John Lennon? Bastantes. Ahora bajen. ¿Quiénes no saben quién es Juan Lennon? Ok, está bien, mejor, así. Ok, miren lo que dijo este señor John Lennon. Él era guitarrista del grupo en los luego
cambió. Bueno, no tengo que pelear contra eso, dice. Yo estoy en lo correcto y van a comprobar que yo estoy en lo correcto. Nosotros somos más populares que Jesús ahora. Yo no sé cuál se irá primero, rock and roll o el cristianismo. Eso lo dijo él en una entrevista en Inglaterra en 1966. Cuando él lo dijo, en Inglaterra no causó ninguna conmoción. Pero aquí en los Estados Unidos, cuando 5 meses después lo publicaron en una revista, cuando la gente en los Estados Unidos se vino a dar cuenta de eso, en el año 66, imagínense, todavía era un país aún más cristiano. O sea, me refiero, relativamente sigue siendo un país cristiano, ¿verdad? Más o menos, pero antes eran un poquito más celosos con la fe aquí en este país. Entonces, ¿qué hizo el pueblo americano? Ellos quemaron álbums de los Beatles, les hicieron boicot a sus conciertos. Es más, hicieron tanto escándalo por ese comentario en los Estados Unidos de que los Beatles desde ese año decidieron ya no hacer más conciertos en vivo. Por tanto problema que habían tenido aquí en los Estados Unidos a la hora de querer venir a hacer una gira después de haber dicho eso. Porque la gente en este país antes de verdad amaba a Dios y de verdad tenía relación con Dios y de verdad tenían un celo por su Cristo, por la persona que los había salvado, por la persona que había muerto por ellos. Okay. Después sacaron más álbums y la gente se lo olvidó y siguieron siendo el número 1 en la música aquí en este país por muchos años. Y todavía siguen siendo uno de los grupos más populares. Hace poquito pasó algo en una escuela en Florida y fue en el 2014. Yo quería ver si podía enseñarles el audio. No sé si podemos usar este micrófono para eso, el micrófono del púlpito. Y quiero que oigan algo. Está en inglés. Yo les voy a traducir un poquito de lo que vamos a oír. Pero es importante, ¿por qué? Porque yo sé que muchos de aquí, muchos que están aquí con nosotros hoy son padres. Y yo sé que ese es un tema difícil. Yo sé que muchas veces la gente tiene un poquito o sea, tenemos un poquito como de respeto, a la vez un poquito como de temor quizás a las autoridades a veces, ¿verdad? Aquí en este país. Y no hay que tenerle miedo a nadie, hermanos. No hay que tenerle miedo ni a la policía, ni a la migración, ni a los maestros de las escuelas públicas, ni a los directores. Y les quiero enseñar por qué. Pasó en Florida, ¿funciona este micrófono? Ok. Pasó en Florida en el 2014 que un muchacho, un niño de escuela elemental, imagínense qué pequeño estaba este niño, digamos que estaba en sexto grado, hubiera tenido unos 12 años, ok. Un niño de 12 años en su clase de escuela pública en Florida, a la hora que le dicen free time reading o free reading, es el tiempo de lectura. Ese tiempo, los maestros, quizás si usted no ha estudiado en los Estados Unidos, no sé si lo practican eso en nuestros países, pero aquí en los Estados Unidos tienen una hora o una media hora que practican free reading. Y uno puede llevar cualquier libro que uno quiera y lo puede leer en la clase, porque por media hora lo que el maestro o la maestra espera es que uno esté callado más que todo. Ese es el punto, yo creo, número 1, que no hablen, y segundo, que estén leyendo algo, porque al leer uno alimenta su mente, uno aprende más sobre su vocabulario, uno aprende más de la literatura. Entonces, en el tiempo de free reading uno puede leer todo lo que uno quiera, literalmente lo que uno quiera. Por eso se le llama free reading. Ok, free reading time. Yo me acuerdo que algo que a mí me gustaba leer cuando yo estaba en ese tiempo, por ejemplo, yo me acuerdo en Pioneer, en Junior High, en la hora de free reading la teníamos al principio del día, era a la hora del homeroom que le dicen. Bueno, yo leía revistas de música y nunca me dijo nada el maestro. Con que yo estuviera leyendo y no estuviera platicando con el vecino de al lado o de enfrente, no le importa lo que yo estaba leyendo. Pues viene esta maestra y le dice a este muchacho: no puedes leer la Biblia, porque él estaba leyendo la Biblia. Imagínense, un niño de escuela elemental que él, de sus propias palabras, él ha dicho que a él le gusta en su tiempo libre leer la Biblia. Y él estaba leyendo la Biblia. Viene la maestra y le dice que guarde su Biblia. Él va a la casa, le dice al papá: mira, papá, la maestra me dijo tal y tal que no puedo leer la Biblia a la hora de free reading. El papá le dijo: no te puedo decir eso, tú lee la Biblia. Si ella te dice que no leas la Biblia, me llamas. Quisiera que todos los papás tuvieran esa mentalidad. Hay muchos papás que le dicen: si tu maestra te dice que no lo hagas, no lo hagas. Y no importa lo que Dios diga, importa lo que la maestra diga. Y eso está mal. ¿Ok? Entonces, él le dice a su hijo: tú sigue leyendo la Biblia, nada te va a pasar. Es tu derecho protegido por la Constitución de este país. Por eso se fundó este país. Bueno, el punto es de que el muchacho sigue leyendo, el niño sigue leyendo la Biblia.
Lo llama la maestra y le dice, deja de leer la Biblia, por favor, en mi clase. Él no le hace caso, él sigue leyendo la Biblia. 2 veces en el mismo día ella le dijo que pusiera la Biblia en su escritorio y el niño rehusó. Él dijo que no, él iba a seguir leyendo la Biblia. Entonces ella llama al papá. Yo sé que a los papás no les gusta cuando llaman de la escuela. Yo entiendo eso. Yo entiendo que cuando llama un maestro, un director, es un problema, ¿ok? Porque nunca llaman a dar buenas noticias. Siempre llaman porque uno hizo algo malo, ¿verdad? O sea, no llama para decirle qué inteligente es su hijo. Solo llama para decirle qué hondo es su hijo, ¿verdad? Bueno, el punto es este. Vamos a ver. Ok, si funciona esto. Voy a ver si funciona mi método de... Oh, ajá. Good morning, Mr. Review, Mrs. Thomas. Giovanni called you because I asked him to. No. I noticed that he has a book, a religious book in the classroom. He's not permitted to read those books in my classroom. Oh, He said if I told him to put it away, you said not to do that. So please give me a call. I need to have some understanding. ok. No se oye muy bien, pero el punto es este. Ella llama se toma el tiempo de llamar al papá de este muchacho y le dice, yo le dije a su hijo que dejara de leer la Biblia y él me dijo que usted le dijo que siguiera leyendo la Biblia. Yo le quiero decir que el currículum de la escuela no apoya que su hijo esté leyendo la Biblia. Pues a esa señora yo no sé qué le ha pasado, ojalá haya perdido su trabajo, porque ese departamento de la escuela después hizo un statement diciendo que la escuela no puede hacer nada en contra de cualquier estudiante que quiera leer cualquier material a la hora de free reading. O sea que cuando le dice el maestro a la clase, es tiempo libre para leer, uno es libre para leer lo que quiera. ¿Ok? Y eso es importante que lo sepan los padres, porque yo sé que hay escuelas que castigan a los muchachos por simplemente usar una camiseta cristiana. Eso es en contra de sus derechos, eso es en contra de la Constitución. No hay nadie que pueda decirle a usted cómo se va a comportar usted en su tiempo libre. Ahora, a la hora de clases de matemáticas, cuando todo el mundo tiene que estar abriendo el libro de matemáticas, bueno, es obvio que lo que el maestro quiere es que uno lea el libro de matemáticas. No esté leyendo otras cosas, eso es lógico, eso yo creo que cualquiera de nosotros lo entiende y se puede, uno puede aceptar esas reglas. Pero el punto es de que el mundo cada vez más y más está haciendo que los cristianos nos mantengamos más y más privados. Un día va a ser tan exagerada la ley en contra del cristianismo en este país que usted solo va a poder predicar, solo va a poder orar, solo va a poder leer la Biblia en las iglesias. Y sabe que un día va a estar como en Canadá. En Canadá, yo no sé si saben esto, pero en Canadá usted no puede decir yo voy en nombre del Señor a empezar una iglesia en Canadá. No es tan fácil. ¿Okay? En Canadá ya no permiten construir edificios para iglesias para empezar. Si usted quiere ir a fundar una nueva iglesia en Canadá, tiene que ir a prestarle el edificio a otra congregación. Y lo más seguro es que en ese edificio en Canadá, en esa congregación, ya hay otras 4 o 5 congregaciones de diferentes denominaciones e idiomas, porque no les da permiso el gobierno para construir más iglesias. Para ahí vamos, hermanos. Y si los cristianos seguimos metiendo las manos y seguimos cohibiéndonos y seguimos trabajando y actuando con miedo, con temor de este mundo, hermanos, pronto no vamos a tener ningún derecho, ni las iglesias van a existir en este país. Hermano, yo lo que les quiero decir es esto, que nosotros como cristianos no debemos ser ni guerrilleros, ni rebeldes, ni pelear por gusto. Pero cuando se trata de hablar del evangelio, cuando se trata de evangelizar a la gente, cuando se trata de promover la vida del Señor Jesús y la muerte y la resurrección y la salvación que recibimos a través de Él, no tenemos que cohibirnos, hermanos. Tenemos que tener fe que Dios está con nosotros. Tenemos que tener fe y eso nos tiene que dar a nosotros un poquito más de valor y decir, ¿sabes qué? Aunque un maestro te diga no ores, no leas tu Biblia, tu hijo, tú seguí haciéndolo. Y si te suspenden, oh wow, te suspendieron, tomas 2 o 3 días de vacación, no importa. Honestamente, a veces nos preocupamos. Yo sé que esto es difícil. Mire, yo le digo porque yo sé que eso es difícil, porque somos hispanos. Y el estudio para el hispano es muy importante, porque nos sentimos como que somos, como que no somos de esta tierra para empezar, ¿verdad? Y tras de eso, si somos dundos,
nos van a tratar mal, pensamos nosotros. En cambio, si nosotros nos desarrollamos académicamente, sacamos grados universitarios, sacamos bachelors, maestrías y doctorados, vamos a tener más respeto entre la comunidad en este país. ¿Sabe qué? El respeto del humano no importa. Lo que importa es cómo Dios lo ve a uno. Y si usted sacrifica su fe para obtener respeto en esa comunidad, Dios así también de esa manera cuando llega al cielo le va a decir: yo nunca te conocí, porque tú nunca tuviste relación conmigo, tú nunca me aceptaste delante de los hombres, entonces yo te voy a negar delante de mi Padre. Ok, si usted deja que sus hijos los amedrenten y les metan miedo directores y maestros ateos, ¿por qué le voy a hacer caso yo a una persona atea de cómo yo voy a vivir mi vida espiritual, mi relación con Cristo? ¿Por qué le voy a hacer caso yo a un ateo? Ellos no saben nada de una relación espiritual. Es más, ellos le huyen a la relación espiritual. ¿Y sabe cuál es el problema más grande? ¿Por qué existen ateos en este país? Hay ateos no solamente en este país, en el mundo. El ateísmo existe no porque Dios no es real. El ateísmo existe porque el hombre no quiere ser responsable a un Dios perfecto. No hay ninguna otra religión en este mundo que le enseñe a uno la perfección como el cristianismo nos enseña la perfección. Cristo es el único líder, le vamos a poner este nombre, el único líder religioso que ha vivido perfectamente. Okay, la gente que, por ejemplo, admiran los pensamientos y la filosofía budista. Okay, la gente, ¿por qué lo admira? Porque supuestamente es una religión de paz, es una religión de amor, es una religión de llevársela en paz, no solamente con la gente, pero hasta con la naturaleza, con los árboles, con las cabritas, con los pájaros, con los perros. Con todo el mundo. Eso es lo que ellos piensan que es ser un buen budista. ¿Y qué pasa? Cuando usted entiende lo que es obtener la paz interna completamente, entonces usted puede entrar y llega a un nivel espiritual que le llaman nirvana, y usted cuando muere deja de reencarnarse, porque la única razón que se siguen reencarnando los budistas es porque han vivido malas vidas y no han podido llegar a ese punto. Qué triste. Que ellos pasan viviendo vida tras vida, tras vida, tras vida, y nunca llegan a ese punto de nirvana porque nunca se encuentran ellos mismos esa paz interna con el resto del universo. ¿Por qué no encuentran la paz? Porque la paz real solamente se encuentra en Cristo. Buda no predica, gracias a Dios, amén. Buda no predica perfección. El Islam no predica perfección. Mohammed no se muestra como una persona perfecta. Alá es un Dios lejano que no tiene relación con el hombre. Alá es un Dios que uno nunca va a poder complacer. La única manera de complacer a Alá realmente es si usted es un mártir en su nombre. O sea que si usted agarra una bomba, se va a un mall lleno de gente inocente y explota. Eso es lo que le da a usted supuestamente buena relación con Alá. ¿Qué tipo de religión es esa? Es una religión de muerte, de odio y no de amor ni de paz. Eso es pura mentira. ¿Ok? Ninguna religión enseña lo que el cristianismo enseña, que Cristo, que un hombre, que Dios, para empezar, veámoslo así, Dios, el Dios del universo, el Dios omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede crear, que todo lo puede destruir. Ese Dios se humilló tanto. Imagínense, estaba hablando yo con Eddie hace poco de eso. Yo le decía, imagínense que un Dios tan perfecto, tan santo, tan bello, tan hermoso, no es orgulloso. Y tiene todo el derecho de ser orgullosísimo. ¿Por qué? Porque es el único Dios que existe. Él puede actuar como Él quiera y sabe que yo no soy nadie, ni usted, ni nadie en este mundo es nadie para reclamarle a Él por qué hace las cosas o cómo Él hace las cosas. Pero mire, Él siendo el único Dios, siendo tan poderoso y siendo tan perfecto, santo y hermoso, no escatimó. Esa palabra es muy interesante. Él no pensó dos veces. Él decidió humillarse a ser parte de su creación. Qué humillante para el Dios Todopoderoso bajar a ese nivel de humano. O sea, imagínense, el Dios Todopoderoso, el Dios Santísimo, bajarse a un nivel donde suda, donde huele mal, donde tiene que ir al baño, todo eso. Él se humilló a nuestro nivel para que nosotros viéramos que Él no se cree mucho.
O sea, del punto de vista que Él nos ama tanto que Él está dispuesto a bajar a nuestro nivel para demostrarnos su amor. Y Él baja al nivel del hombre y no solamente vive como hombre, pero vive como hombre perfecto para demostrarnos de que solamente Él lo puede hacer y que solamente a través de Él tenemos salvación. Y no solamente vive de una manera perfecta, pero muere como un criminal pésimo, como lo peor de la sociedad judía en esos años. Muere desnudo, muere golpeado, muere herido, muere con una corona de espinas, muere ensangrentado, no tenía apariencia de hombre. Ese Dios perfecto, santo, grandioso, hermoso, se ha bajado a ese nivel solamente para que alguien como yo, un pecador como yo, pueda un día haberlo conocido y llegar un día cuando yo haya muerto en este mundo, llegar a su presencia eternamente. Es el único Dios en cualquier religión que ha hecho algo así. Los otros dioses de las otras religiones están muy lejos para que uno los toque. O como el budismo, algo que quiero que también se lleve en la mente de esto, el budismo no tiene un Dios, o sea que Buda no es un Dios. Buda es un ejemplo de algo que usted puede ser. En budismo básicamente usted viene a ser su propio Dios. ¿Ok? Eso es algo raro, pero en el cristianismo Dios nos amó tanto de que Él se bajó a nuestro nivel. Bueno, entonces el mundo está buscando cómo destruir al cristianismo y por años han venido diciendo esto. Imagínense, en el año 66 John Lennon dijo esto. Yo me atrevería ahora a decir esto, que es más fácil, quiero decir, encontrar a alguien que no conozca a John Lennon y es mucho más fácil encontrar a alguien que sí conozca por lo menos el nombre del Señor Jesús. Amén. O sea que el que no va a ser famoso de aquí a 100 años va a ser John Lennon. La única razón que quizás él sigue siendo famoso es porque su hijo y su esposa siguen vivos. Pero el día que esos dos mueran, también él, su nombre, su fama, los Beatles van a desaparecer de la mente de la humanidad. Eso no va a existir, pero Cristo sigue existiendo. Y no es por usted ni por mí, no son ni por las iglesias, es porque Jesús es real, hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son mis trabajos? Solo les quiero decir, no he llegado ni al primer punto técnicamente. Ok. Tenemos que ser testigos de Cristo. Tenemos que testificar de Cristo en todo tiempo. Vamos a ver lo que dice ahí en el capítulo 5, versículo 20. Dice, antes de que pasara lo que nosotros acabamos de leer, ellos habían estado encarcelados, Pedro y Juan. Llegó un ángel a medianoche y los saca de la cárcel. Y mira lo que les dice. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La vida que él se está refiriendo es la vida del Señor Jesús, los milagros del Señor Jesús. Él está diciendo, Pedro y Juan, vayan por favor ahorita al templo y ahí tienen que predicar de lo que han estado predicando. Sigan predicando de la vida del Señor Jesús, que ustedes han sido testigos de esa vida por 3 años, lo han visto todo con sus propios ojos. Cuéntenle a la gente de lo que han visto. Eso es nuestro trabajo, ir a cualquier lugar y contarle a la gente de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque yo sé algo, que si usted aquí está sentado y es un creyente en el Señor Jesús, yo estoy seguro que en algún momento u otro ha experimentado algo maravilloso que Dios ha hecho por usted. Amén. Entonces de eso hay que hablarle a la gente, a las amistades, a los compañeros de trabajo, a la gente que no se encuentra en el bus, a la gente que no se encuentra en un parque. Nosotros vamos 3 veces, pero quiero decir, quisiera ir 3 veces, cada tercer sábado del mes, o sea, como quien dice, ese sábado que viene, vamos a darle de comer a los homeless. Vamos a 2 parques, a Memorial Park en Upland y al Parque de la Day San Antonio aquí en Ontario. También los está invitando a los que quieran ir a las 10 de la mañana el próximo sábado. Nos vamos a reunir a repartir pozole. Si sobra pozole se lo puede tomar, pero nunca sobra, así que no tenga buenas esperanzas. Ok. El punto es que nuestro trabajo es ir a anunciar lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese es mi trabajo como cristiano, simplemente, porque honestamente, ¿qué mejor testimonio puedo dar yo que lo que yo mismo he experimentado, verdad? Y yo lo he visto con mis ojos, yo lo he sentido. Ahora, es muy interesante esto de ser testigo. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ir leyendo ahí en el versículo 28, dice,
diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vemos en este caso de que Pedro y Juan no pararon de evangelizar, ellos siguieron siendo testigos a pesar de que ellos habían amenazado, como les decía en el capítulo anterior de Hechos. Ya habían recibido una amenaza: si siguen predicando en el nombre del Señor Jesús van a tener problemas. Y ellos le respondieron en ese instante, en el capítulo 4, al Sanedrín le dijeron, bueno, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Dios o al hombre? ¿Ok? Esa fue la pregunta que ellos le hicieron a los líderes religiosos del tiempo. ¿Por qué? Porque esa pregunta es una pregunta difícil. Ellos no pueden decirle, bueno, a nosotros, porque entonces estaban yéndose en contra de Dios. Entonces ellos tuvieron que quedarse callados, los tuvieron que dejar ir la primera vez, pero ahora los vuelven a tener en la cárcel. Y ahora sí van a recibir un castigo pequeño, diría yo, o sea, comparado a lo que podrían haber recibido, que era la muerte. ¿Ok? Bueno, entonces ellos siguen obedeciendo y siguen siendo testigos de Cristo. Ellos siguen enseñando. En el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, escuche esto, eso es muy importante y vamos a hablar por qué. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es un testigo súper importantísimo. Porque yo le quiero explicar algo de mi vida personal. Yo no sé cómo lo sienten ustedes que son cristianos, pero escuchen esto. Yo lo veo así. Yo no estaba presente cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Yo no estaba presente cuando el Señor Jesús le dio vista al hombre ciego con lodo y su saliva. Yo no estaba presente cuando la mujer con flujo recibió sanidad. Yo no estaba presente el día de la crucifixión ni el día de la resurrección. Pero el momento que yo acepto al Señor Jesús y yo recibo el Espíritu Santo, yo estoy convencido de que esas cosas realmente han pasado. Aunque yo no estaba ahí, yo estoy convencido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es testigo dentro de mí, a mi alma, a mi corazón, a mi mente, diciéndome todo lo que tú lees en la Biblia es verdad. Y no hay razón para dudar eso. Hermanos, para eso es el Espíritu Santo. Ese es uno de los trabajos del Espíritu Santo. Testificarle al creyente lo que tú oyes del Señor Jesús es real. Ahora, también, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? Como Él nos puede decir lo que es real, también es bonito tenerlo al Espíritu Santo, porque cuando escuchamos algo que soy un poquito raro, el Espíritu Santo nos puede confirmar, sí, lo que estás escuchando, eso no está bien, eso está un poquito raro. Esa doctrina de que hay que pedirle al Padre que te perdone y que hay que orar tantas oraciones específicas, esa doctrina se oye rara. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dice a uno, eso no es real, ¿me entiende? Si el pastor un día empieza a decir, hermanos, tienen que venirme a dar sus títulos de sus casas, ¿qué le diría su Espíritu Santo? Que no es real, ¿ok? Eso no está en ninguna parte en la Biblia. Tienen que tener eso en mente, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo confirma que la vida de Jesús y los milagros de Jesús son reales, y también el Espíritu Santo protege de cualquier doctrina falsa que pueda entrar a nuestras mentes y corazones. La importancia del testimonio, ¿ok? Y no me refiero al testimonio de cómo usted actúa. Eso es importante, obviamente, pero en este caso me estoy refiriendo al testimonio de lo que decimos, de lo que anunciamos, de las palabras que nosotros le metemos en la cabeza a otra gente con respecto al Señor Jesús. Es muy importante que nosotros seamos lo más bíblicamente accurate, no sé cómo, precisos. Digamos precisos, que seamos lo más precisos con lo que hablamos sobre el Señor Jesús. Por ejemplo, usted como cristiano puede querer evangelizar a alguien que tiene una enfermedad terminal, pero no le puede prometer, si tú aceptas al Señor Jesús vas a recibir tu sanidad física. Eso no lo podemos prometer, ¿me entiende? Pero sí le puede decir, no importa lo que te pase, si te pasa esa semana o en un año que tú te mueras, tú vas a estar en la presencia de Dios. Eso sí se puede asegurar, ¿me entiende? Ok, entonces tenemos que tener un buen conocimiento del testimonio de Cristo Jesús para no dar información errónea cuando estamos evangelizando, cuando estamos queriendo introducir a alguien al cristianismo. ¿Por qué es importante? En el 2002 hubo un ataque en los Estados Unidos. Fue en el 2001 el ataque de las torres, pero en el 2002 en Washington, D.C. hubo un francotirador que hizo un gran problema para la policía en el lado de Washington, D.C. Él en un periodo de 3 semanas mató a 14 gentes, no sé si se acuerdan, en gasolineras. Le disparó a un estudiante en una escuela junior high. Mató a varias gente en diferentes lugares como supermercados también. Y la gente andaba buscando a un hombre blanco, ex militar, en una van blanca.
No sé si se acuerdan de eso. Y pasó la policía por 3 semanas deteniendo a todas las vans blancas que habían en el área de Washington, D.C. Y detenían a cualquier van blanca fuera de trabajo o fuera de uso privado. Detenían a las vans, sacaban a la gente, buscaban. Yo vi videos de cuando abrían las vans por atrás, se ponían 2 policías con escopetas antes que abrieran las puertas. Y ellos estaban listos para, si estaba ahí el francotirador con su rifle apuntado, estaban listos también para detener ese problema que estaban teniendo en ese momento. Pero ¿cuál fue el problema grande de eso? Que fue una persona la que le dijo a la policía, después de oír el disparo, yo vi que una van blanca salió a gran velocidad de la escena del crimen. El problema grande fue que esa persona no vio una van blanca, no había una van blanca. La van blanca nunca existió, nunca andaban en una van blanca. Eran 2 hombres morenos, uno sí, ex militar, eso sí lo tenían correcto los analistas de crimen, pero andaban en un Caprice, que es un carro de 4 puertas, como un sedán. Había un Caprice que lo habían modificado, le habían cortado un hoyo en el baúl para que se pudiera acostar el francotirador del asiento de atrás adentro del baúl y de ahí podía él hacer sus tiros. Por 3 semanas anduvieron buscando vans blancas y 2 o 3 veces, pero yo estoy seguro de 2 veces, pasó el carro azul por retenes de la policía. El señor habló con la policía, les dio su licencia. Es más, cuando habían habido unas escenas de crimen, él apareció y les fue a preguntar información a la policía de lo que había pasado. O sea que él muy arrogante, ¿verdad? Por sus acciones. Él se la quería llevar de muy listo. Y fue tanta su arrogancia que un día hacen una entrevista a los policías, a la media, o sea, a los reporteros. Y ellos le dicen a la gente, no se preocupen, él solo está enfocándose en adultos, en gasolineras y en tiendas. Sus hijos en las escuelas están a salvo. ¿Qué pasa el siguiente día? Él le dispara a un niño, a un estudiante entrando a clases. ¿Por qué? Porque él le quería decir a la policía, yo los estoy viendo, los estoy escuchando, yo soy más poderoso que ustedes. Porque en sus notas que él les dejaba, porque él les empezó a dejar notas a la policía, él todo la afirmaba al final, I am God, yo soy Dios. Ok, es lo que él ponía. El problema que la policía tuvo es que una persona les dio la información incorrecta y por esa información incorrecta ellos perdieron tiempo, perdieron energía, gastaron recursos en buscar un carro que nunca existió. Y fue tanto el error de haber pensado que era una van blanca que cuando este hombre seguía haciendo sus asesinatos, él buscaba a encontrar lugares donde hubieran vans de este tipo blancas parqueadas cerca, para que la gente siguiera dándole el mismo reporte que donde hubo un disparo, hubo una van blanca que se fue en ese momento. ¿Me entiende? El problema ahí fue que el testigo no fue un buen testigo, no fue un testigo fiel. Nosotros tenemos que ser testigos fieles de Cristo, hermanos. No tenemos que exagerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no tenemos que tampoco dar no tenemos que dar menos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Me entiende? Digamos, si usted le quiere hablar a alguien de Cristo, de las maravillas que Él ha hecho en su vida, usted no tiene que inventarse una historia. Bueno, yo estaba en drogas, yo estaba en cocaína, yo estaba en metanfetaminas y Dios me salvó. Y la gente va a decir, wow, qué grande. Y si esa es realmente su historia, qué bueno, pero si esa no es su historia, no se la invente, ¿me entiende? Y tampoco vaya buscando a tener una vida para crear, según usted, un gran testimonio, para con ese gran testimonio convencer a la gente que Jesús es real. Usted cuéntele a la gente de lo que Jesús ha hecho realmente en su vida. Hay que ser un testigo fiel. Ahora, también por eso es que Pedro y Juan no podían ellos callar. Porque ellos habían visto cosas muy reales, cosas que los habían impactado hasta sus almas, ¿me entiende? Ellos se sentían como que si no hablaban de Cristo, ellos estaban mintiendo de alguna manera. Ellos estaban reteniendo información que les podía ayudar a la comunidad, a la gente alrededor de ellos. Ellos estaban reteniendo la información que les iba a dar salvación de sus pecados a todo el mundo, ¿me entiende? O sea que ellos tenían la responsabilidad de compartirle al resto del mundo lo que ellos habían visto con Cristo. Ellos eran testigos fieles. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahorita vamos a terminar con eso, pero nosotros debemos ser testigos fieles, testigos que representan a Cristo lo mejor que nosotros lo podamos hacer. En cualquier momento, hermanos, aunque su vida esté en peligro, aunque su vida esté en peligro, oiga eso es difícil, pero aunque su vida esté en peligro, aunque una persona le diga, ¿sabes qué? Si tú aceptas que Jesús es Dios y que Él resucitó a los muertos, yo te voy a matar a ti, a tu esposa y a tus hijos. Hermanos,
usted, su esposa y sus hijos van a estar en un mejor lugar en ese momento, ¿me entiende? Yo sé que eso es algo difícil. Yo ahora estaba pensando y digo, yo a veces digo cosas bien, así como estas, ¿verdad? Que si un día a alguien le ponen una pistola a uno en la cabeza y le pregunta si uno es creyente en Cristo y uno dice que sí, sabe que lo van a matar, yo digo, quizás un día Dios me va a probar a mí, honestamente, por decir todo esto. Y le pido a Dios de que yo ese día, que Él me pruebe, que yo pueda mantener lo que yo siento en mi corazón en este momento. Y mi disposición en este momento es que sí voy a aceptar esa muerte, porque esa muerte es gloria para Dios, no es dolor para mí, ¿me entiende? Yo voy a entrar en su presencia. Así es como debemos de vivir. Es muy difícil vivir en este mundo y tratar de complacer al mundo y complacer a Cristo. No se pueden servir a dos maestros, no se pueden servir a dos fuerzas, ¿me entiende? Solo o servimos a Dios o servimos a este mundo, y servir a este mundo es una manera bonita de decir estamos sirviendo a Satanás. Esa es la verdad. O sea, servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay otra opción. No hay un terreno medio, ¿me entiende? Hay que elegir en nuestros corazones. Hay que elegir en nuestras mentes, hay que elegir como familia, usted como padre, como madre, usted sea una influencia positiva de Cristo en la vida de sus hijos todo el tiempo. Hermanos, yo sé que eso es difícil, yo sé que a veces como padres ustedes pueden perder el control de su temperamento. Traten de controlar eso, porque no es su fuerza, es la fuerza de Cristo que habita en ustedes. Si usted es una persona que se enoja mucho, dele todo eso a Cristo. Usted dígale, Señor, yo soy enojón, tú me hiciste muy enojado, o quizás no, Dios lo hizo así, pero las circunstancias en su vida lo han hecho así. Pues ríndale todas esas circunstancias de su vida a Cristo. Sea un ejemplo del amor de Jesús en la vida de sus hijos. Y segundo, déles apoyo, que ellos saben de que no importa lo que un maestro les haga, no importa lo que un director les diga, que ellos tienen el apoyo en su hogar, de que si sus hijos están haciendo algo para representar y exaltar y glorificar el nombre de Cristo, ustedes como padres siempre los van a apoyar. Algo que me gustó mucho del padre de este muchacho es que él no se quedó con los brazos cruzados. Él recibió esta llamada de esta maestra y no le llamó para decirle, sí, voy a castigar a mi hijo por desobedecerle a usted. No. Él llamó a las noticias, él llamó a su abogado, él metió una demanda contra la maestra, contra el distrito, contra la escuela. No estamos aquí para demandar a gente, pero sí estamos aquí para engrandecer el reino de Cristo. Y no vamos a dejar de que mientras no hayan leyes explícitas en contra del cristianismo, tenemos que promulgar el cristianismo. Tenemos que decirle a la gente, Cristo te ama en cualquier lugar, en cualquier instante, ¿me entiende? Tenemos que siempre testificar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, donde quiera que estemos, amén. Les voy a pedir que ayuden.